Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Continuando con lo que estábamos presentando, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y estábamos desarrollando el tema sobre que el hombre es capaz de Dios. Este aspecto que es fundamental para nuestra fe y es ese don que Dios nos regala, que nos permite poder relacionarnos con Él. Ahora, un aspecto importante de esto es que la Iglesia ha enseñado de manera constante de que los seres humanos en general tenemos la capacidad de adquirir algunas verdades sobre Dios como tal, sobre su creación, solo con la luz de la razón natural. ¿Esto qué significa? Fundamentalmente que no requerimos de ninguna revelación un hombre, en términos generales, común y corriente, pensando con seriedad sobre las realidades que existen, sobre el ordenamiento en la creación y otros aspectos, debe poder llegar a la conclusión de que si hay un orden en el universo, debe existir un ordenador. Que si existe una creación, tiene que haber un creador. Recordemos que desde los inicios de la ciencia se ha debatido mucho sobre la creación, pero recientemente se ha llegado a la conclusión de que el universo no es eterno, de que existió un momento en que no existía nada y que hubo lo que llaman hoy día un Big Bang, un momento de una explosión primigenia que hizo y dio lugar al universo. Y quiero decir que esta conclusión no la llegaron a través de la religión, sino fue a través de la ciencia. Y este debate se ha mantenido y esta conclusión es aceptada por la mayoría de los científicos serios de hoy en día. Es decir, la ciencia admite que el universo no es eterno, que existió desde un momento determinado. La pregunta sería, ¿qué provocó ese Big Bang? ¿Qué provocó ese inicio? ¿Qué provocó que todo comenzara? De ahí hay otro aspecto que también debemos nosotros desarrollar, y es que muchos de los creyentes nos preguntamos, ¿y por qué dialogar sobre esto si nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en la Biblia, creemos en lo que nosotros, nuestra fe nos indica? ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué pensar o analizar realidades que están fuera de la revelación? Efectivamente, porque no solo habitamos este universo los creyentes, también existen personas que no creen o de otras religiones o que son simplemente escépticos, dicen, no podemos llegar a ningún conocimiento de Dios. Y a partir de ahí es importante el diálogo que se pueda llevar para empezar un acercamiento, primero desde el punto de vista humano y después, ¿por qué no?, proponerle nuestra fe para ver si acepta nuestras creencias, si acepta a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es un proceso. Entonces la Iglesia, de acuerdo a eso, de acuerdo a la revelación y a la profundización de la doctrina, llega a estas verdades, de que el hombre es capaz, con la razón natural, de conocer a Dios, y que es capaz también de entender los conceptos de Dios. Ahí vamos a ver otro aspecto y vamos a seguir leyendo los artículos del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que le pido que pongamos en pantalla el siguiente artículo donde nos habla efectivamente sobre el conocimiento de Dios según nuestra Santa Madre Iglesia. Ok, dice el artículo 36, la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Concilio Vaticano II. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Fundamentalmente, esto que acabamos de leer y que aparece en pantalla es el resumen de lo que el catecismo presenta
acerca de lo que estamos hablando. Fundamentalmente nos está diciendo que el hombre tiene esa capacidad que hablábamos, pero también importante para poder asumir, entender, hacer parte de nosotros la revelación divina, tenemos que tener ese don, que es un don dado por Dios. Decía un filósofo que nosotros entendemos el universo porque Dios nos dio una capacidad, una razón según el universo o según el ordenamiento del universo. Es decir, decía alguien con un poco de broma que los astros se mueven elípticamente, pero que si Dios omnipotente hubiera decidido que los astros se movieran en este sentido y no de manera elíptica como lo hacen en el universo, ¿cómo lo hubiéramos entendido? Entonces, dice el otro, le responde, si Dios hubiera querido que los astros se movieran en este sentido, nos hubiera dado un cerebro igual para que los entendiéramos. De esta misma manera es el sentido de lo que nosotros vivimos. Dios nos dio una capacidad, una razón y una voluntad para vivir y entender su creación. Es un don que nos da Dios y esa capacidad la defiende la Iglesia. Hay otros que de manera sistemática viven en el escepticismo, dicen que no somos capaces de entender nada de lo que hay en la trascendencia más allá de lo que vemos a nuestro alrededor. Podría decirse un poco en broma que sostienen que no podemos entender más nada más lejos que nuestras propias narices. Y no es cierto, el hombre es capaz de poder entender mucho más de lo que ve, percibe con los sentidos. De allí es nuestra fe en que el hombre puede adquirir, entender al Dios que lo creó y puede asumir y profundizar su revelación. Ahora, la pregunta sería, bueno hermanos, si eso es así como usted dice, entonces ¿por qué efectivamente todos los hombres no llegan a la misma verdad? Todos los hombres no conocen al Dios verdadero y hay tantas diferentes formas de pensar y religiones. Bueno, esto se debe a que efectivamente el hombre tiene las herramientas, sin embargo no está exento de dificultades. Esas dificultades que tiene que llevar adelante son las que no permiten que pueda llevar fácilmente a la verdad. Y es un don que Dios nos da, buscar la verdad. Sin embargo, no nos es fácil. Una de las limitantes más básicas que tenemos es efectivamente nuestra propia forma de ver la realidad. Nosotros le damos más importancia a lo tangible que a lo intangible y eso provoca que empecemos a tener un prejuicio y pensar que solo lo tangible, lo que podemos ver, tocar, medir, es lo que existe. Y empezamos fácilmente a convencernos de que todo lo demás no existe porque necesitamos pruebas científicas para que exista o solo lo tangible. La otra realidad también es las consecuencias del pecado original, que muchas veces para alcanzar la trascendencia requiere un cierto grado de ensimismamiento, de profundización, de negarnos a nosotros mismos, de ir más allá del pensamiento. Y es el pecado original que muchas veces nos lleva al egoísmo, a la sinrazón, a la distracción o a solamente ver lo sensible. Cuando vamos a hacer el primer cambio y después del siguiente cambio, entonces vamos a leer el siguiente artículo que nos habla sobre lo que estamos hablando y vamos a ver un breve reportaje también, el segundo bloque interesante, que nos hace un poco el resumen de lo que hemos estado comentando. Bienvenidos hermanos nuevamente aquí a este su programa Catequesis Viviente y estábamos hablando del catecismo de la Iglesia Católica y de la capacidad de Dios. Efectivamente, como estábamos desarrollando, estábamos diciendo de que íbamos a leer el artículo
que hacía falta y queremos desarrollar sobre las dificultades que el hombre puede tener para alcanzar la verdad. Tiene las herramientas, pero no es tan fácil de construir el conocimiento. Vamos a ver qué nos dice el catecismo. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra el hombre, experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola razón. A pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, puede verdaderamente por sus fuerzas y sus luces naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente con fruto su poder natural. Porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas o al menos dudosas las cosas que no quisieren que fuesen verdaderos. Pío XII en la encíclica Humanis Generis. En este texto que acabamos de compartir, hace un resumen de lo que nosotros estamos compartiendo. El hombre somos optimistas al saber de que el hombre es capaz. Sin embargo, no está exento de dificultades. De ahí surge, o es la respuesta a la pregunta que nos hacíamos al inicio, de que por qué si el hombre tiene las herramientas para conocer a Dios, simple y llanamente no conoce al Dios verdadero y muchas veces se va por caminos extraviados, torcidos y se engaña a sí mismo. Efectivamente, el artículo del catecismo nos los explica de manera magistral a decirnos que hay varios factores, como decíamos, desde el aspecto del pecado original que nos nubla la razón y nos lleva a los deseos de los placeres sensibles, hasta el aspecto fundamental que vemos, que es la imaginación y nuestra razón de ver las cosas, que solo le damos importancia a lo tangible y sensible sin pensar en la trascendencia. Muy bien, dicho esto, queremos poner ahora un breve reportaje que nos presenta un resumen bastante bueno de lo que hemos estado desarrollando, que también lo desarrolla un sacerdote que nos habla acerca también del catecismo y de esta realidad sobre la razón, la revelación y Dios mismo. Así que vamos a ver el reportaje. La razón que Dios nos ha dado, esa capacidad intelectual, tiene como fin fundamental la verdad. Según dice Santo Tomás, la verdad es el objetivo, la finalidad de la razón. Encontrar la verdad, descubrir la verdad y sobre todo vivir en la verdad. Cuando una persona vive en la mentira, es una persona que no es feliz plenamente, que no es auténtica, porque no alcanza aquello que es fundamental, que es la verdad. Más allá de la razón, tenemos también la fe, que nos ayuda, diría Juan Pablo II, es un ala que nos levanta, que nos eleva hacia realidades superiores, que la razón no puede alcanzar. Entonces, en el conocimiento de Dios tenemos estas dos alas, la razón y la fe. La razón que nos hace descubrir en la creación tantas cosas maravillosas, hermosas, que son signos de la presencia de Dios. Y a su vez la fe nos
levanta más allá de nuestra pequeña posibilidad para descubrir precisamente a ese Dios que es creador, a ese Dios que nos ha dado la vida y que nos mantiene en la existencia. Ustedes conocerán probablemente la escultura de la Piedad de Miguel Ángel. Cuando uno la observa, la ve, casi podríamos decir que entra en un éxtasis estético de belleza, que es muy hermosa la estatua. Cuando uno ve esa estatua, uno dice, ¿quién la hizo? Porque es evidente que no es casual. Alguien la ha hecho. En este caso, el autor es Miguel Ángel. Cuando nosotros vemos un paisaje hermoso, una flor, un atardecer, el mar, descubrimos la belleza. Y tendríamos que preguntarnos también, ¿quién ha hecho todo esto? Y aquí nos vendría el autor, Dios como creador de toda la creación. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece? Un excelente resumen que hace el sacerdote de lo que hemos estado tratando de transmitir acerca de la fe y de la razón, o de la razón y de la fe, y cómo a través de la razón podemos alcanzar ciertas verdades. Hay un aspecto fundamental que el sacerdote inicia de manera excelente y es el del desarrollo de que la principal fuente o la principal meta de la razón es la verdad. Nadie, absolutamente nadie, quiere vivir en la mentira. Todos queremos vivir en la verdad y nadie quiere que le mientan, todos queremos saber la verdad y conocer por qué de las cosas. Y esa es la inquietud fundamental del hombre que lo va llevando de un razonamiento a otro de manera natural para buscar el porqué de las cosas, incluso de las trascendentes, que Dios. Cuando hablamos de trascendentes nos referimos a las cosas que van más allá de lo que vemos, de lo que no es evidente para nosotros. Y que esas realidades que van más allá de nuestro entendimiento, nuestra razón puede llegar. Como él decía, ya empezamos a preguntarnos cuando vemos la belleza, ¿dónde proviene la belleza? ¿Dónde proviene el orden? ¿Dónde proviene todo lo creado? Entonces, efectivamente, la fe nos eleva. Decía San Juan Pablo II que desde el punto de vista de la analogía y la comparación, si nuestra mente tuviera dos alas como las aves para volar, una sería la razón y otra sería la fe, que le da la capacidad del conocimiento de poder llegar a alturas más altas de las que no pudiéramos llegar con nuestro conocimiento natural. De ahí que, entonces, efectivamente la Iglesia enseña, en el siguiente artículo, que para tener un conocimiento completo, certero, real y sin sombra de duda de lo que nos trasciende, lo que es Dios, Dios decide en su benevolencia, en su amor, en su misericordia, revelarse. Es decir, transmitirlo lo que nosotros no podíamos conocer y también lo que podíamos conocer. Es decir, nos da toda la información para que tengamos de manera certera las cosas que podíamos alcanzar por la razón y las cosas que no podíamos alcanzar por la razón a través de lo que llamamos nosotros la revelación, que es el conocimiento que Dios da de las verdades que necesitamos para vivir en comunión con Él. Vamos a ver el siguiente artículo del Catecismo que nos habla de esto, de la revelación y el papel que la revelación desempeña en nuestra vida. Dice el artículo 38, por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solo acerca de lo que supera su entendimiento, sino sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que pueda ser en el estado actual del género humano conocida de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Concilio Vaticano II,
y citando a Santo Tomás de Aquino. Efectivamente, como acabamos de desarrollar, este artículo que acabamos de leer nos dice, primero, que Dios nos revela las verdades todas, las que podemos alcanzar por la razón y las que no. ¿Por qué? Bueno, precisamente para que personas que no tienen esa potencia intelectual, esa profundización en las verdades, que no tienen todo ese don intelectual, puedan acceder sin dificultad y, lo más importante, sin sombra de error, las realidades que nos circundan. ¿Cuántas personas fácilmente hoy día, solo a través del conocimiento de lo que enseña la Iglesia, ha alcanzado sabidurías muy superiores a la que alcanzaron nuestros antepasados? ¿Por qué? Porque han adquirido un conocimiento ya totalmente desgranado, profundizado y actualizado sobre la realidad. Sin embargo, mientras que muchos filósofos, por ejemplo, en la antigua Grecia, tuvieron que desarrollar forzosamente y a través de generaciones y siglos el pensamiento sobre las realidades para llegar a que había una idea ordenadora. Sin embargo, ya nosotros sabemos que hay un Dios ordenador. Así que efectivamente la revelación nos contribuye a poder tener esas verdades de fe de manera clara y específica. ¿Ven las dos realidades? Razón y fe. Realidad, revelación. Esos binomios son los que nos ayudan a nosotros a relacionarnos con Dios y también nos ayuda a poder dialogar con los hermanos que creen y que no creen. Muy bien, vamos a hacer una pausa para continuar comentando sobre el catecismo de la Iglesia Católica y sobre este aspecto sobre que el hombre es capaz de Dios. Hermanos, estamos ya en el tercer bloque. Bienvenidos nuevamente a Catequesis Viviente y está con ustedes su hermano Roquel. Estamos en la mitad del programa y ahora queremos desarrollar otro aspecto muy importante, que es lo que queremos decir sobre cómo podemos hablar de Dios. Fíjense lo interesante, estuvimos hablando de la razón humana, de la capacidad de adquirir las verdades, de las dificultades que el hombre tiene para adquirirlas. Hablamos de que la razón, el objetivo fundamental es la verdad, que está muchas veces bloqueada, impedida, dificultada por el pecado original, prejuicios y demás. Por eso Dios en su benevolencia se revela. Pero de ahí, esta realidad que nosotros vivimos, de que Dios se puede alcanzar a través de la razón, esa visión esperanzadora del hombre y de nuestra realidad, es lo que permite que la Iglesia entre en diálogo con otras religiones, filosofías, incluso el ateísmo o el escepticismo, que son los agnósticos que dicen que no saben si existe un Dios o no, o si existe un Dios, dicen que no hay forma de afirmar que existe o que saber qué es lo que Él quiere. Entonces, ese es básicamente el agnosticismo, que es una forma de ateísmo, y tenemos el ateísmo, que simplemente dice que no existe nada trascendente, solo la materia que nos rodea, y también sabemos que hay diferentes formas de ver lo trascendente en la filosofía y otras religiones. Algunas personas critican de que por qué la Iglesia Católica entra en diálogo con estos grupos que no creen en Cristo y que no son cristianos. Hay dos aspectos que más adelante en el catecismo desarrollaremos y adelantamos ahora dos solamente. Primero, lo hacemos en función del bien común, la humanidad. Todos los seres humanos vivimos en la casa común, vivimos juntos y aunque tengamos diferentes visiones de la realidad, de la trascendencia y demás, tenemos que convivir y trabajar para que todos tengamos lo mejor. Eso es el bien común. Y en base a eso entramos en diálogo con todos los seres humanos sin distinción, siempre y cuando tengan buena voluntad de hacer el bien para todos. En base a eso entramos en diálogo. No estamos condescendiendo
a nuestra fe o estamos cediendo a nuestras creencias. Se hace un diálogo en la base de que somos seres humanos y cada quien respeta al otro en cuanto a su forma de pensar. No necesariamente admitimos que lo que ellos piensan o creen es la verdad. He ahí la diferencia. ¿Ven el concepto? Entramos en un diálogo sin precondiciones, en fundamento del bien, sin que necesariamente nosotros, entrando en ese diálogo, admitamos de que los otros piensan, como piensan diferente que nosotros, tienen la verdad. Nosotros simplemente nos reunimos reconociendo nuestras diferencias, pero sabemos que hay un fin común, el bien común. El otro motivo por qué entramos en diálogo con estos grupos que decimos, algunos filosofía, ateo, agnóstico, otras religiones, a pesar de que no creen en Cristo, como vuelvo y repito, que algunos critican, y eso se debe fundamentalmente, el segundo aspecto, es al hecho de que creemos, lo que hemos estado desarrollando, que las personas con la razón natural, sin la revelación, pueden llegar a un alcance de las verdades de Dios, tal y como se reveló. Y entonces entramos en un diálogo donde, a través del desarrollo del bien común y del análisis de la realidad, empezando por presentar nuestras razones a través de la ciencia y de la razón pura, la filosofía, de que Dios existe, podemos entrar en un diálogo que puede concluir en que la persona acepte la existencia de Dios y posteriormente después las otras verdades de fe que se pueden alcanzar con la razón, que sería como la puerta de entrada a que la persona después acepte la revelación. Ese diálogo que la Iglesia siempre está abierta y siempre manifiesta es la realidad por la que nos encontramos hablando de esto de la razón y la fe. Vuelvo y repito, siempre lo he dicho a lo largo del programa, hay personas que dicen, ¿para qué hablar de esto si nosotros creemos en Dios, creemos en la Biblia, pero no podemos pensar de manera egoísta? Tenemos que pensar, ¿y qué pasó con el hermano que no cree? ¿Cómo le llegamos? Hay personas que están alejadas de la iglesia, pero creen en Dios y creen en la palabra de Dios. A ellos se les acercamos como la nueva evangelización, porque ya lo que hay que es traer una predicación que reactive la gracia de Dios en ellos, que haya un cambio de actitud hacia Dios. Pero también hay personas que simplemente están alejadas totalmente porque no creen en Dios o porque están en otras religiones. Y ahí estamos en el diálogo que hablamos ahora. Y eso también nos permite entender, porque hay gente que critica que porque el Papa se reúne con otras religiones, con los ateos. Ahora estamos viendo el concepto en términos generales de por qué lo hace. Ahora, ¿cómo hablar de Dios? Sabemos que Dios se revela, pero también sabemos que Dios nos trasciende. Ante esa revelación y ante lo que hablamos, tenemos que también preguntarnos cuál es la mejor manera de hablar de Dios. Entonces vamos a leer el siguiente artículo que nos habla primero de lo que empezamos a hablar, del resumen de lo que acabo de decir. Dice lo siguiente: al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones y con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Lo que acabamos de decir básicamente es un resumen. Vamos a pedirle que pongan el siguiente artículo que dice: puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo limitado de conocer y de pensar. Aquí entramos en un terreno importante y es el terreno de la analogía. Recuerden la palabra, analogía, que es la comparación de Dios con las cosas creadas. Es lo que acaba de decir el artículo. ¿Cómo podemos hablar de Dios? Tiene que ser a través de la analogía. Por ejemplo, cuando las personas, la primera analogía y más básica es cuando comparamos a Dios con nuestra realidad, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos. Por ejemplo, cuando decimos que Dios nos ama como un padre o como una madre. Cuando decimos que nosotros somos hijos
frente a Dios. Es usando las relaciones humanas y la realidad humana para explicar algo mucho más grande y profundo. También cuando decimos que Dios es como el sol de justicia, o como el Espíritu es como agua, o como viento, son formas que permiten explicitar, explicar verdades sobre Dios, haciendo una comparación de algo que tiene un aspecto que nos permite entenderlo. No abarca solamente a Dios, sino un aspecto. Es como cuando, por ejemplo, una persona le dice, o un hombre enamorado, por ejemplo, le dice a su dama bella, o a su novia, o a su esposa, le dice, tú eres para mí como bella como una flor. Entonces hay que buscar en esa frase qué quiere decir cuando dice que es bella como una flor. Está tratando de transmitir la belleza de la flor, que para muchas personas es evidente, a su dama. Es una analogía, una comparación. No está diciendo que tiene pétalos o que es roja como una rosa, por ejemplo. Está tratando de transmitir un concepto a través de una comparación. Y la persona es muy superior a una flor, pero ese aspecto de alguna manera lo identifica y lo explicita. Cuando decimos, tú eres bella como una flor, no estamos diciendo que la dama sea una flor o que la mujer sea una flor, sino que tratamos de trascender el concepto. De la misma manera ocurre con Dios. Cuando decimos de Dios algún aspecto, estamos tratando de trascenderlo. Veamos cómo lo explica el Catecismo en el siguiente artículo, que lo hace de manera magistral. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Por ello podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor, Sabiduría 13:5. Aquí vemos con claridad cómo la misma Biblia incluso nos está explicando de que a través de la belleza, la grandeza, la perfección de la creación, podemos llegar al Creador. Porque por esa analogía, ¿quién puso la belleza en el universo? ¿Quién puso el orden? ¿Quién puso la bondad? Todo eso lo puso Dios. De esta manera podemos nosotros efectivamente desarrollar. Ahora los invito que veamos el siguiente reportaje, que nos va a permitir también profundizar un poco más sobre todos estos aspectos que estamos desarrollando sobre la revelación, la razón, la analogía y comparación frente a Dios, para que podamos ir explicitando lo que nos enseña el Catecismo. Un saludo cariñoso para todos ustedes. Los invito a considerar dos palabritas muy sencillas, la palabra razón y la palabra revelación. Se dice que cuando Esaú y Jacob nacieron peleando. Pero llegó un día en que Esaú y Jacob se dieron un abrazo maravilloso, un abrazo de reconciliación. Pues estas dos figuras podrían representarnos esa relación entre la razón por una parte y la revelación por la otra. Vean, la razón humana es una manera de acercarse a la verdad. La revelación es una manera de abrirse para recibir la verdad que viene de lo alto. Y no hay contraposición entre las dos. Algunas personas, los llamados racionalistas, pues reducen todo el ser humano a razón y no aceptan la revelación. Otros llamados fundamentalistas aceptan la revelación, pero desconfían profundamente de la razón. Y en cambio, Juan Pablo II nos ha dicho que la razón y la revelación van juntas. Son como las dos alas que un ave tiene para levantar su vuelo, para llegar a la verdad. De manera entonces que cultivemos la razón
pero también abrámonos a la revelación para que la verdad plena de Dios llegue a nuestro corazón y a nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bien, hermanos, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Efectivamente, nosotros acabamos de ver esta extraordinaria explicación sencilla, rápida, al punto que nos acaba de hacer nuestro obispo, que explica en el video lo que estamos tratando de decir. Y digo, hago la aclaración, digo nuestro obispo porque para mí todos los obispos son de la iglesia y son nuestros. No es que estoy hablando de que el obispo de la diócesis donde estamos acá. Simplemente es una manera de hablar. Es como cuando decimos, alguien me preguntó una vez, cuando yo decía de que mi padre es San Agustín y alguien me dijo de que, oye, tú eres agustino. Yo le dije, no. Para mí todos los padres de la iglesia son mis padres, porque yo soy parte de la iglesia, no me hago una identificación. Igual ocurre con los obispos y sacerdotes, somos una comunidad y por eso hablamos de mí de manera un poco posesiva. Entonces decíamos que mi obispo dice que efectivamente explicó muy bien, ¿no?, lo que nosotros estamos desarrollando sobre la realidad de la razón. Vamos a hacer un cambio y después continuamos con los dos últimos artículos del Catecismo. Hermanos, estamos en el último segmento de Catequesis Viviente. Nos quedan dos artículos para desarrollar. Hemos estado hablando acerca de la revelación y la forma de cómo debemos hablar acerca de Dios. Y este aspecto es fundamental para nosotros, porque muchas veces cuando escuchamos en la iglesia hay una riqueza extraordinaria de figuras. Y efectivamente, a veces cuando nos vamos desarrollando una cultura de las imágenes y de las analogías, nos quedamos un poco hasta, diría yo, asombrados o abrumados. También hay gente que predica con abundancia de figuras y analogías y también a veces eso abruma un poco. Por eso es que tenemos que tener claro de que efectivamente el lenguaje analógico de comparaciones se da fundamentalmente porque es un lenguaje bíblico, pero también porque hay aspectos espirituales que al ser humano le llegan más fácil a través de estas comparaciones. Imagínense que yo estoy más que seguro que para muchas personas que me están viendo hoy en día dirán, oye, este tema que aborda Roquel es un poco como abstracto, no le tengo, porque efectivamente cuando hablamos de la realidad espiritual y lo tratamos de hacer en términos más puros, se convierte en difícil y muchas veces es contracorriente, porque no estamos acostumbrados. Entonces nos es más amigable efectivamente hablar de Dios y hacer en comparaciones. Imagínense cuando un predicador empieza a hablar, por ejemplo, y dice que Dios es como el sol que viene y calienta nuestro ser y acelera nuestro corazón para que palpite la sangre del Espíritu Santo en nuestras venas, que es la que eleva e ilumina nuestra alma. Todas esas son imágenes. En realidad no ocurre tal cosa como que nos caliente, no sentimos calor, podemos estar tiritando de frío, o que no ocurre tal cosa como que por nuestras venas corra la sangre del Espíritu Santo y el alma no se eleva a ninguna parte porque es espiritual y no ocupa lugar. ¿Se dan cuenta cuando empezamos a hablar de manera más precisa del punto de vista teológico? Entonces se convierte en un lenguaje un poco árido. Entonces usamos esa casi poesía para poder transmitir realidades. Veamos qué nos dice el siguiente artículo, que nos habla un poco de eso que estamos hablando, del lenguaje como se expresa la iglesia. Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado de expresión por medio de imágenes de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance.
con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Esto a mí me parece excelente. Miren esto. Nuestras palabras se quedan más allá del misterio de Dios. Y voy a poner un ejemplo. Hay una frase en la Biblia que me encanta porque refleja esto perfectamente bien. Dice que nosotros hacemos comparaciones y decimos que Dios es como un padre. Pero es indudable que esto nos retrotrae a nosotros nuestra relación con nuestros padres. Si tuvimos un padre bueno y amoroso, claro que es fácil de entender. Pero si tuvimos un padre que tal vez fue bueno, pero muy estricto, entonces empezamos a ver a Dios de esa manera. O si tuvimos un padre que fue un patán, un injusto, un irresponsable, entonces podemos, sin darnos cuenta, de meter esa distorsión en nuestra imagen de Dios. De esta misma manera ocurre también cuando comparamos a Dios con nuestra madre, o porque hacemos la comparación con los seres más cercanos a nosotros. Y también por la relación de autoridad, de que pequeños nos criaron y demás. Pero partimos de una premisa de bondad, de que son padres buenos. Sin embargo, en la Biblia hay una frase que nos dice, ¿no?, que acaso ¿puede la mujer olvidar al hijo de sus entrañas? ¿Puede una buena mujer, olvidar al hijo de sus entrañas? Alguno diría que no. Pero dice Dios, aunque ella te olvidara, yo no te olvidaré. Eso para mí tiene una profundidad y habla en pocas palabras lo que estamos diciendo. El amor de Dios trasciende todos los amores que hay aquí. Que hacemos comparaciones, esas comparaciones hay que hacerlas con cuidados, porque podemos nosotros disminuir, opacar y dejar sin efecto la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. A veces nuestros egoísmos, no podemos entender que Dios perdone siempre. Pensamos, como nosotros no somos capaces de perdonar siempre, ya le ponemos límite a la misericordia de Dios. Como nosotros no somos capaces de amar a una persona que es sumamente mala, pensamos que Dios no lo debe amar o no puede amarlo. Entonces, nuestras limitaciones manifiestan esas limitaciones. Entonces, vamos a leer el siguiente artículo para ver qué nos dice. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es siempre recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. Y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y como los otros seres se sitúan con relación a Él. Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles. Efectivamente, esto que estamos hablando, queríamos concluirlo de esta manera. Siempre recordemos cuando hablemos de Dios, que nuestra razón no es capaz de captarla y que lo que tenemos que buscar es la esencia de su revelación. Y así como Jesús habló y comparó a Dios con un padre bueno que perdona a su hijo en el hijo pródigo, o con el buen samaritano que rescata a una persona que es apaleada a pesar de que eran enemigos, son analogías que no nos quedemos ahí. Lo que debemos tener claro es que Dios trasciende. Y cuando decimos que Dios es amor, Él ama más de lo que nosotros podamos imaginar. Nos quiere más de lo que nosotros podamos soñar. Es capaz de perdonar más de lo que nosotros podamos hacer. Y si hay algo de lo que no podemos jamás dudar, es de la misericordia. Así que si usted me escucha, sepa que si podemos alcanzar a Dios por la razón, y que si la fe nos ayuda a llegar, el amor que Él nos ha manifestado al entregar a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, trasciende todo entendimiento. Y ninguna malicia, pecado, maldad que podamos nosotros cometer puede destruir, opacar o aminorar el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Amor incomprensible, amor que muchas veces hasta nos ofusca porque pensamos que alguno no lo merece. Esa es la grandeza de Dios,
que nuestra razón no alcanza y solo llega a tocar. No nos queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes Roquel en otro programa de Catequesis Viviente. Que el Señor los bendiga a todos.